Bienvenido al programa número 48, como siempre decimos, tercera temporada aquí en la pantalla de C5N. Está ya en el piso el juez federal Daniel Rafecas, ha sido citado por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, lo acusan por mal desempeño debido a que desestimó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra, entre otros, la expresidente Cristina Kirchner. Vamos a estar hablando de ese caso, pero también vamos a preguntarle sobre el funcionamiento de la justicia. Se están cumpliendo hoy 12 días desde la desaparición, desde que no se tiene información, más noticias sobre el submarino Ara San Juan. Y en este caso la falta de información es una muy mala noticia. Nosotros, en base a eso, nos preguntamos, vamos a tratar de, con especialistas en la columna de José, de encontrar alguna respuesta, al menos alguna aproximación a qué pasa con la defensa en la Argentina. ¿Hay una política de defensa en la Argentina? ¿Cómo se hace para establecer una política de defensa en un país donde no hay hipótesis de conflicto, al menos por lo que se sabe, hipótesis de conflicto internacional? En la columna de José y con dos especialistas vamos a estar ocupándonos de ese tema. Pero antes, le decía al gato sobre extensa y exhaustiva cobertura que hicieron en el programa anterior sobre la muerte, asesinato de Rafael Nahuel. No hay duda, si uno un poco abre la mira, no hay duda de que en el sur hay un conflicto por las tierras con los mapuches, conflicto que no es nuevo, pero que es fácil advertir que se ha intensificado en los últimos tiempos. No debe ser nada sencillo resolver semejante conflicto. Comunidades mapuches reclamando derechos que dicen tener ancestrales a tierras que están en manos privadas, en muchos casos en manos de empresarios muy poderosos, e incluso reclamando tierras que son parte de parques nacionales, parte del Estado. Insisto, reitero, no debe ser nada sencillo resolver un conflicto como ese, y la verdad no tengo idea de cómo se resuelve un conflicto de semejante dimensión. Ahora, de lo que estoy seguro, y creo que todos coincidiremos, en que un conflicto como ese no se resuelve con muertos. Un conflicto como ese, y en realidad uno debería esperar que ningún conflicto se resuelva con muertos. Y en este hemos tenido, en los últimos 3-4 meses, 2 muertos. Todavía resta esclarecer cuál fue la responsabilidad, qué rol tuvo la Gendarmería en la muerte por ahogamiento. Eso es lo que determinó la autopsia avalada por unanimidad de todos los peritos. ¿Cuánta responsabilidad tuvo en el ahogamiento, en general las condiciones para que Santiago Maldonado se tirara al río sin saber nadar? Eso resta por esclarecer. Ahora, de lo que en principio, hay fortísimas sospechas, hay indicios muy claros de que a Rafael Nahuel lo asesinaron. Le ingresó por el glúteo una bala 9 milímetros que terminó matándolo, alojándose en el tórax. Él estaba de espalda y subiendo. Es la bala que usan las armas de los albatros. De por sí eso es un hecho gravísimo. Una muerte en un conflicto que tampoco es un conflicto que abarca a miles de personas, muy masivo. Es difícil, por cierto, ahora no debería terminar en algo tan grave e irreparable como una muerte. Pero más grave aún, porque el gobierno, en lugar de, una vez ocurrida la muerte, y con fuertes indicios de que se trató de un asesinato cometido por una fuerza de seguridad, en lugar de salir y decir, por ejemplo, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, vamos a apartar a los efectivos sospechados que participaron de ese operativo, en lugar de salir a decir eso,
Ayer la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, dio por cierto un relato, una versión dada por los albatros, por la prefectura, sin la más mínima prueba. Y hoy la ministra de Seguridad, con el aval del ministro de Justicia, Patricia Bullrich, tenía sentado a su derecha a Germán Garabano, dijo entre otras dos cosas. Dijo que no tiene por qué dar pruebas la prefectura de lo que hizo y dijo que afirmó, aseguró que lo que se hizo fue legal. Repasemos a Gabriela Michetti ayer en el programa de Luis Majul y en conferencia de prensa hoy a Patricia Bullrich. Nosotros, del gobierno, de la gente, nadie va a querer que se muera alguien, nadie. Ahora, lo que nosotros tenemos que decir acá, Luis, y tenemos que ser muy serios con esto también, es que el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza que tiene que ejercer el Estado para cuidarnos a vos, a mí y a todos los que viven en esa zona del sur. Porque, digamos, si nosotros no le damos a la fuerza de seguridad, primero, hasta que se sepa bien, digamos, toda la información que pasó, la causa, etcétera, el beneficio de la duda, que nos están defendiendo a nosotros, y en este caso a gente que vive en el sur y que vive permanentemente asediada con este grupo violento, porque te lo dice cualquiera que vive en esa zona, me parece que estamos haciendo las cosas mal si no lo hacemos así. Llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley, frente a una acción ilegal, violenta, inaceptable para la democracia y un pueblo que quiere vivir en paz. El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no. El Gobierno Nacional y el Ministerio de Seguridad ya ha definido que esto se realizó en el marco de una manda judicial dada por el juez Gustavo Villanueva. La Prefectura Naval Argentina estaba en ese marco y nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. ¿Cómo decir en un país con los antecedentes que tuvo la Argentina que el beneficio de la duda lo tienen en cualquier caso las fuerzas de seguridad, con todos los antecedentes que las fuerzas de seguridad tienen en la Argentina? Y Patricia Bullrich dice dos cosas. Dice, no tenemos nada que probar. Bueno, tienen que probar que lo que aparece ahora como la principal hipótesis, y es que un albatro le disparó a alguien, un pibe de 21 años que estaba huyendo, escapándose, subiendo por la montaña, tienen que probar que eso no fue como todo parece indicar que fue. Pero además dice que actuamos, o las fuerzas de seguridad actuaron legalmente. ¿Legalmente significa matar a alguien? En un hecho, es cierto, ordenado por un juez para desalojar un predio ocupado, y supongamos que con violencia, todo indica que con violencia. Ahora, actuar legalmente en una circunstancia como esa no tiene que significar bajo ningún punto de vista matar a alguien, como sucedió. Le decía al gato que esto remite a otro hecho trágico sucedido a mediados de 2002. ¿Por qué esto de el beneficio de la duda se lo tenemos que dar a la fuerza de seguridad? Por un tiempo que fue muy cortito, el Gobierno Nacional en el 2002, la presidencia de Eduardo Duhalde, la gobernación de Felipe Solá, le dio el beneficio de la duda, creyó en la versión que el comisario Alfredo Fanciotti había dado sobre qué había pasado en el puente Porredón con Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y la versión del comisario Fanciotti, uno bien podía suponer que los albatros están mintiendo igual como mentía Fanciotti. Yo veo a uno
de los piqueteros, que bueno, resulta después que termina siendo un muchacho Santillán. Le pregunto qué le había pasado, le saco una bufanda que tenía y me dice que le habían pegado un tiro en la espalda. Le digo, ¿te podés incorporar? Yo te voy a llevar al hospital. Intentalo, le dije, bueno, no, lo quise levantar yo solo, no pude, era bastante pesado. Entonces requerí el auxilio de otros policías, lo cargamos entre 4 y lo mandamos al hospital Fiorito. ¿Quién mató a las 2 personas que murieron e hirió de bala a las otras 8 personas que están heridas de bala? Nosotros no. No sé, pero nosotros no. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Por pocas horas, el entonces gobernador y entonces presidente creyeron en esa versión que el comisario estaba dando un reportaje a Ernesto Tenenbaum en el programa que teníamos en América, Periodistas. Hasta que, por el trabajo de los reporteros gráficos, foto en Página 12 y foto en Clarín, se demostró que Alfredo Fanchotti estaba mintiendo. Hoy está penando una cadena perpetua por esas 2 muertes. Estamos aquí, saludo al juez federal. Daniel, gracias por venir. No, gracias a vos, Marcelo. Te veo mirando y pensando. No, estaba recordando estas imágenes, sí, que no había visto mucho tiempo. Me acuerdo del caso, por supuesto. Antes de entrar a, el caso que te tiene, supongo que a maltraer, Consejo de la Magistratura y hablar de la justicia en general, como juez federal, ¿estás observando los hechos en Bariloche, en Villa Mascardi? ¿Qué es lo que ves? No, bueno, yo en ese sentido solamente puedo verlo como ciudadano, en todo caso como abogado, como docente, pero no como juez, porque... Como docente, ¿qué ves? No, bueno, obviamente es preocupante todo lo que tenga que ver con violencia institucional o violencia en general, son caminos que terminan mal, es decir, más allá de dónde vengan, ¿no? Así que son situaciones que a todos los argentinos nos deben preocupar y bueno, ojalá que no se vuelvan a repetir. Fuiste citado, lo presentaba al principio, por el Consejo de la Magistratura, la Comisión de Acusación y Disciplina, te imputa, te acusa de mal desempeño, para el 7 de diciembre. Sí. ¿Vas a ir? Sí, no tengo ninguna razón para no ir. Se trata de una citación que tiene que ver con mi actuación como juez, es decir, con lo que resolví en una sentencia con relación a la denuncia que en su momento había presentado el ex fiscal Alberto Nisman y que fue objeto de un requerimiento de instrucción por parte del fiscal Policita, relacionada con 2 hechos puntuales que surgían de la denuncia y que estaban íntimamente vinculados con el memorándum con Irán que se había firmado en enero de 2013. La denuncia fue en enero de 2015, 2 años después. Y bueno, que yo juzgué en ese caso que no había un delito posible de tipificar a partir de esos hechos, especialmente por la circunstancia, no sé si vos recordarás, Marcelo, que aquel memorándum nunca entró en vigencia. Nunca entró en vigencia porque uno de los estados no lo ratificó y por lo tanto la posibilidad de que se cometa delito en ese contexto, por lo menos desde mi opinión técnica y jurídica, no podía prosperar de ninguna manera. Entonces no podía hacerse un encuadre como encubrimiento, que era lo que había propuesto la Fiscalía, y en todo caso lo que podía quedar como algo remanente eran los actos preparatorios de un delito, que en un Estado de Derecho, en una democracia, es algo que no puede punirse. Ahora, en la acusación, en el dictamen del otro día, lo caracterizan como una sentencia fraudulenta y sí, puntualmente, entre otras cosas, te cuestionan el no haber tomado, no haber pedido medidas procesales, claro, y la rapidez con la que fallaste, ¿no? Sí. Creo que alrededor de 10 días. 10 días, sí, exactamente. Mirá, la primera de esas cuestiones relacionadas con que no habría prueba el caso, tiene una derivación absolutamente lógica del punto anterior. Es decir, creo que esto es entendible incluso para cualquier persona, más allá de que sea o no abogado. Si un juez establece que a partir de una denuncia no es posible configurar un delito, entonces el juez tiene vedada la posibilidad de abrir a prueba ese caso. ¿Para qué va a abrir a prueba si
no se va a llegar a ninguna conclusión relacionada con un delito. Porque, insisto, el punto de partida de la denuncia, de la posibilidad de comisión de delito, por lo menos en mi opinión, dependía inexorablemente de que el memorándum hubiera entrado en vigencia. El memorándum nunca entró en vigencia y por lo tanto no podía surtir ningún efecto, mucho menos un efecto penal. Y para colmo... La intención no es punible. No. La intención era punible en estados autoritarios. En un Estado de Derecho, aparte de la intención, tiene que haber por lo menos un principio de ejecución de un delito. Y eso es precisamente lo que yo siempre enseñé durante 20 años y enseño en la Facultad de Derecho, y no puedo ser incoherente y decir lo contrario en una resolución. En este caso... Pero desde una visión lego, supongamos que hubiese podido probarse que el canciller Timerman se reunió con autoridades de Irán y apareciera un video donde efectivamente están negociando, memorándum de entendimiento por petróleo, por eliminar las señales... alertas rojas. Las alertas rojas. Bueno. Aparece un video de eso, no cambia... No, digamos, a mí lo que me presentan es una denuncia relacionada como corazón con la cuestión del memorándum con Irán. Todas las medidas o los actos previos son actos preparatorios, en todo caso, para que el memorándum cobre vida y entonces sí comiencen a surtir los efectos, por ejemplo, de dar de baja las alertas rojas, etcétera. Entonces, en tanto y en cuanto los hechos queden enmarcados en actos preparatorios, no son punibles. Y por lo tanto, nunca iba a haber delito, porque además, al año siguiente de la firma del memorándum, la Cámara Federal declaró inconstitucional el memorándum y le ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de ponerlo en vigor. Con lo cual era doble las seguridades de que el memorándum nunca iba a entrar en vigor. Pero te pregunto ya desde la curiosidad de periodista e ignorante del derecho, si nosotros dos nos confabulamos porque no nos gusta cómo está trabajando la cámara y arreglamos cómo asesinar al camarógrafo. Claro. Y estamos siendo grabados. Bueno, eso, mientras no comience la ejecución de un delito en un derecho penal, en el marco de un Estado democrático, no es delito. No. Salvo la situación en donde estén los elementos de la asociación ilícita, que es el único delito que permite anticiparse a los actos preparatorios. Allí cuando la asociación sea una puesta de acuerdo entre dos o más personas, para cometer delitos indeterminados, es decir, una cantidad mayor de delitos. Esa es la única excepción, junto con la del delito de rebelión, de levantamiento contra un Estado democrático, que ahí también el legislador permite retrotraerse a los actos preparatorios, porque si empieza la ejecución, después te quedás sin Estado democrático. Entonces es necesario ir a actos preparatorios. Hay 2 o 3 excepciones así en el Código Penal, pero de ninguna manera en el caso del encubrimiento. Hemos aprendido algo de derecho hoy. ¿Te sentís un perseguido? No. A ver, vamos a poner las cosas en su lugar. En lo que va de gobierno actual, ¿cuánto llevamos? 2 años aproximadamente. Poquito menos. La verdad que yo hasta el jueves pasado, desde el punto de vista de mi actuación como juez, incluso de las relaciones que uno puede tener, digamos, profesionales y previsibles con distintas áreas del gobierno, yo la verdad que no tenía absolutamente nada que decir, ni siquiera de declaraciones públicas de miembros del gobierno en contra de mi juzgado, de mi actuación como juez, de las causas en las que yo trabajo. Al contrario, el gobierno en su momento, yo participé de una reunión en Washington, invitado por el gobierno nacional, relacionado con las causas de Odebrecht, con lo cual, la verdad que trabajamos bien con Cancillería, trabajamos bien con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Seguridad, con distintas áreas, con las fuerzas de seguridad que también dependen del Poder Ejecutivo. Yo la verdad que nunca tuve inconvenientes. El primer momento, digamos que yo, bueno, eso objetivamente, algo que ha sucedido fue el jueves pasado, por eso digo que no puedo decir. ¿Y vos separás al gobierno de esto? ¿Pensás que es iniciativa de los diputados que bueno, yo no tengo por qué, claro, no tengo por qué... ¿No haces una lectura? No tengo por qué, formalmente no tengo que vincularlos. El Consejo de la Magistratura está formado por tiene un reparto equilibrado y multicolor, digamos, de representantes. En el caso, por ejemplo, de la comisión de acusación, los votos que
propiciaron que yo vaya a dar explicaciones con respecto a este caso, bueno, son 3, pertenecen al Poder Legislativo, son 3 legisladores. Del oficialismo. Sí, del oficialismo, 2 radicales, uno del PRO, y después hay un representante de los académicos, 2 representantes de los académicos, perdón, y un académico y un abogado, y el sexto sí es el representante del Poder Ejecutivo. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que se votó? No se votó nada tampoco, digamos, final, digamos, ni definitivo, se votó que están dadas las circunstancias o las condiciones para que el magistrado vaya a la comisión y dé las explicaciones frente a todos ellos, que en mi caso yo voy a ir a dar las explicaciones, voy a responder a todas las preguntas y tengo la expectativa de poder explicarles e incluso convencerlos acerca de que mi actuación fue absolutamente correcta, conforme a derecho, específicamente técnica. Que la causa se haya reabierto, ¿no? Sí. Que esa causa, la que vos desestimaste, después se reabrió. ¿No te hizo recapacitar sobre el fallo anterior? ¿Crees que te puede jugar en contra? Mira, son cuestiones habituales. En mi caso, yo soy juez de primera instancia. En este caso concreto, en su momento, tanto la Cámara Federal como el fiscal de la Casación avalaron lo que yo había dispuesto. Casación. El fiscal de la Casación. 2 años después, a partir de una iniciativa de la DAIA, se presentan 2 elementos como supuestamente nuevas pruebas. Y tanto en mi caso como la Cámara Federal nos mantuvimos en la postura de que no correspondía abrir una investigación, y en ese caso sí fue la Cámara Federal en diciembre pasado, la Cámara de Casación, la que tuvo una mirada distinta, una mirada opuesta y decidió abrir el caso. Pero esto de que un tribunal decide algo o interpreta el derecho de una manera y un tribunal superior interpreta de una manera diferente es algo absolutamente cotidiano, y no necesariamente esto, digamos, tiene que terminar o desembocar en una investigación en el Consejo de la Magistratura. Se te cuestiona también, no sé si se ha formalizado, concretado en una denuncia, demoras en Perdón, Marcelo, discúlpame, me faltaba otra de las cuestiones que vos habías señalado, no la quiero dejar pasar, que me habías dicho la cuestión de que se me acusaba en la denuncia de Nisman de haber sido muy prematuro o apresurado, o que en poco tiempo, digamos, resolví la situación. Eso yo ya lo expliqué por escrito, como un descargo en el Consejo, porque el Código Procesal le da al juez 3 días hábiles para resolver si abre o no un caso después de que el fiscal requiere la instrucción. Es decir, cuando el fiscal policita a mí me dice, bueno, mire, señor juez, de la denuncia de Nisman están estos 2 hechos que a juicio del fiscal motivan a abrir una causa para investigarla. Yo entendí que esos 2 casos, esos 2 hechos no constituían delito y desestimé. Bueno, el código me da 3 días hábiles. Yo me tomé algunos días más porque obviamente el caso era complejo. Nisman había presentado unas 400 escuchas, la mayoría breves, que las vimos en esos días, documentación. Entonces yo estudié todo eso y no hice otra cosa que atenerme más o menos al plazo establecido. Paradójicamente, esa la cerraste, decidiste rápido. Se te acusa por otra parte, o se te cuestiona, no sé si se formalizó en una denuncia, por demorar, por dejar inactivas causas en las que están comprometidos funcionarios del gobierno anterior. Fue una situación llamativa porque se trata de una auditoría para los que se viene haciendo hace unos años relacionada con la actuación de los 12 juzgados federales. Es una auditoría que no está concluida, faltan pasos todavía. Por ejemplo, ahora nos van a correr vista a todos los jueces para que nosotros hagamos un descargo o algo por el estilo, pero hubo una suerte de adelanto de la información y entonces un grupo de entidades que representan algunos estudios de abogados u otras entidades de la sociedad civil, una justicia en base a esos resultados parciales. Se presentó ante el Consejo respecto solamente de 2 jueces. Lijo y vos. Y en mi caso, y en mi caso fue algo llamativo porque se presentaban solamente o señalaban con relación a 6 causas, que en donde supuestamente habrían habido demoras solamente por la lectura puntual de los plazos que surgían de las estadísticas. Yo me encargué otra vez públicamente de difundirlo y también hice una presentación en el Consejo haciendo saber que de esos 6 casos, 3 de ellos ya habían sido objeto de indagatorias, otros 2 habían sido cerrados de vuelta por inexistencia de delito con consentimiento fiscal en los 2 casos,
Y el único que sí quedaba pendiente como supuesta demora había sido una denuncia del año 2015, que está en pleno trámite y que está con una pericia. ¿Cuántas con causas lo cual hay? no quedó nada de eso. ¿Cuántas causas hay en trámite en tu juzgado federal? Y unas 1000 aproximadamente. 1000. Sí. De todo tipo, ¿no? Desde la causa de primer cuerpo. Desde la mega causa de primer cuerpo, que abarca miles de víctimas y cientos de autores, hasta causas absolutamente menores de tenencia para consumo de sustancias estupefacientes. O sea, todo el espectro. Sabiendo que venías, quiero aprovechar para compartir con vos y con la audiencia, los televidentes, resultados de una encuesta que hizo una consultora que se llama Voices, con un poco el paraguas de varias universidades privadas, Universidad de Salvador, UADE, UCES y demás, sobre la justicia, con resultados realmente muy negativos acerca de cuál es la imagen de la ciudadanía respecto a la justicia. Vamos a ver ahora ahí en la placa. Confianza del sistema judicial. Ahí ven, en el 1984, al comienzo de la democracia, más de la mitad tenía mucha o bastante confianza en la justicia, 59%, cae abruptamente y se mantiene en niveles bajísimos hasta el 22% de ahora, contra el 78% que dice tener poca o ninguna confianza en la justicia. Agrego, no están las placas, la misma pregunta referida a la justicia, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, la justicia es la que aparece como peor parada. Tampoco es que el Congreso y el Ejecutivo tienen buenos resultados, pero menos malos que los de la justicia. Una segunda placa pregunta sobre cuán eficiente la considera la justicia, al sistema, ¿no?, judicial. Solo el 14% responde que funciona de manera eficiente, el 79% dice lo contrario. Y para terminar, alguna de las preguntas que escogí, el estudio es más amplio. ¿A quién favorece la justicia? Un 84% a ricos y poderosos y solo un 11% dice que la justicia es equilibrada, ¿no?, con la balancita, los dos platillos en su lugar. Sí, bueno, eso la verdad que pensaba, cuando vi esta última placa, pensaba justamente en la causa del primer cuerpo, ¿no?, en donde que para mí ha sido y sigue siendo un enorme privilegio de trabajar en ese caso, en donde, bueno, justamente la enorme mayoría de las víctimas del terrorismo de Estado no pueden ser incluidas entre los ricos y poderosos, sino todo lo contrario, ¿no? En general eran militantes de organizaciones barriales, sindicales, políticas de izquierda o similares. Y ahí la verdad que en estos 13 años de trabajo en el juzgado hemos proveído de justicia y de reparación a todo ese enorme colectivo, miles y miles de víctimas en todos estos años. Y bueno, pensaba que eso es un poco el pequeño aporte que desde el juzgado hemos podido hacer para tratar de equiparar un poco más esa cifra, ¿no? Los delitos donde hay dinero en juego, ¿ahí no considerás que esa mirada es correcta? Bueno, vos tenés el caso de Brecht. Sí, claro. Uno de los casos. Sí, yo creo que digamos, esos casos son absolutamente cruciales para dilucidar, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajé muy arduamente con el equipo de trabajo de mi juzgado en la causa de los sobornos en el Senado también, que fue muy emblemática y también había cifras de montos de dinero muy grandes en el medio. Pregunta, porque apareció en diversos comentarios y me parece atinado. ¿Tenés también la causa de José López? Ya está elevada a juicio. ¿Está elevada a juicio? Sí. ¿Por qué, me puedo estar equivocando, por qué no se conoce nada sobre el origen del dinero? Bueno, porque era un dinero, los famosos casi 10 millones de dólares que tenía López en su poder, como toda la Argentina supo en junio del año pasado, era un dinero que estaba completamente al margen de todo el circuito económico, financiero. Sí, era una plata absolutamente en la economía negra o subterránea, y por lo tanto la única persona en condiciones de dar información acerca del origen de ese dinero era el propio López. Yo recuerdo cuando lo indagamos, la segunda indagatoria que le tomamos en agosto del 2016, yo le pregunté, en la parte de la indagatoria le dije, bueno, señor López, estábamos especialmente interesados en el origen del dinero, y López dijo, es dinero proveniente de la política,
y no dio más detalles y dijo que el día de mañana, cuando esté, no sé, garantizadas ciertas circunstancias, él iba a dar más información. Nunca la dio, pero no perdamos la esperanza de que en el año 2018, el año que viene, cuando haya un juicio oral y público, quizás sea el momento para que pueda darnos un poco más de información. Gracias por venir. No, al contrario, a vos. Nos vamos a un breve corte y cuando volvamos con José, con dos especialistas, ¿qué pasa con la política de defensa en un país que está a punto de perder un submarino?